Esta semana hemos visto otra señal más de que la venida del Señor está cerca. Se ha cumplido frente a nosotros Mateo 24, versículo 37. Les invito a leerlo. Mateo 24, versículo 37. Dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús está diciéndonos aquí que una señal de que su venida está a las puertas es que la sociedad de los días de Noé es un paralelo con la sociedad de hoy. ¿Y cómo era la condición de la sociedad en los días de Noé? Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11 y 13. Génesis 6, versículos 11 y luego nos saltamos al 13. Dice la Escritura: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué cosa? De violencia. Y luego el 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En dos ocasiones, hermanos, Dios dice aquí que la razón por la que va a destruir la tierra es porque está llena de ¿qué cosa? De violencia. Violencia. ¿Hemos visto nosotros violencia en estos últimos días? Hemos visto mucha violencia en el mundo. Y aquí en los Estados Unidos la hemos visto con la muerte del afroamericano George Floyd en manos de un policía anglosajón. Las noticias del desborde de la violencia manifestada por lo menos en 75 ciudades de esta nación por causa de la muerte de este hombre han sido titulares de primera plana en el mundo. Veamos el siguiente video. Pero la ira de la gente era tal
que los policías, algunos en vez de reprimirlos, se solidarizaron con ellos en la protesta. Pues vean el siguiente video. Arrodíllense. Si quieren arrodillarse, lo haremos con ustedes, porque somos humanos. Una muestra de respeto y solidaridad. Enfrente de una multitud de manifestantes, varios policías de Los Ángeles se arrodillaron, pidiéndole a los protestantes que siguieran en paz. Estamos aterrorizados con lo que está pasando en Minneapolis. Punto. Pero tenemos que mejorar. Entonces, mientras mantengan la paz, estamos con ustedes. Gracias por estar aquí. Imágenes similares rondan por Estados Unidos. Desde Las Vegas hasta Fort Worth, en Texas, las fuerzas de seguridad han saludado de mano a los manifestantes o se han arrodillado enfrente de ellos para rezar juntos. Esto contrasta con la violencia y el caos que han azotado diferentes ciudades del país. Incluso en Nueva York, donde los enfrentamientos llevaron a un toque de queda nocturno, algunos oficiales de policía se acercaron a los manifestantes. Su gesto recuerda al que hizo en 2016 la estrella de la NFL, Colin Kaepernick, quien se arrodilló durante el himno nacional para protestar por la brutalidad policial en contra de las personas negras desarmadas. A él se unieron otros deportistas y arrodillarse se volvió un ícono del movimiento Black Lives Matter. También despertó la ira del presidente Donald Trump y dividió a la opinión pública. ¿Qué les parece? Algunos han dicho que quien mató a George Floyd fue la pandemia del racismo y la discriminación. Y la gente cansada de racismo y discriminación, en su enojo no le ha importado la otra pandemia del coronavirus y han salido a protestar olvidándose de las reglas del distanciamiento social, así se infecten o no. Pero como hemos visto, hermanos, Satanás, que no duerme, se ha valido de todo esto para promover la violencia, induciendo a algunos que se introdujeron en las marchas pacíficas a que cometieran actos vandálicos, dándole de esa manera cumplimiento a las palabras de Jesús que hemos leído hace un momento, que antes de su venida el mundo estaría tal como en los días de Noé, es decir, donde la violencia y el anarquismo estarían a la orden del día. Pero el don de profecía, hablando de estas cosas y haciendo el paralelo de los días de Noé con los nuestros, vean lo que dice. En los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato, estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando ¿de quién? De Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Algunas personas dijeron, vamos a protestar pacíficamente. Pero Satanás mandó a los agentes malos, a los ángeles malos, para que excitaran a otros a cometer actos de violencia. La perversidad, dice, y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos y hechos de violencia cuentan que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparándonos para la segunda venida del Señor.
Entre los últimos días, página 23. No pueden pasar las cosas, mirar las noticias, sin que nosotros, hermanos, levantemos la cabeza y miremos que Jesús viene pronto por nosotros y que debemos prepararnos. Sigue diciendo el don profético: vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a la cual en todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Sí, ¿quién no se horrorizó cuando miró al policía que por 8 minutos le ponía la rodilla a George Floyd y que le decía: no puedo respirar, no puedo respirar? ¿Quién no se horroriza con eso? Es indescriptible, dice, la corrupción prevaleciente. Cada día nos trae nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos y fraudes. Cada día trae su porción de aflicciones para el corazón en lo que se refiere a violencias, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes alevosas. Cada día, dice, confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están obrando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo? Consejo sobre la Salud, página 24. ¿Quién puede dudar que Satanás está detrás de todo esto? Pero ya vamos a ver más adelante por qué Él está detrás de todo esto. Antes déjenme decirles que esta revuelta o estos desórdenes sociales pues se vinieron a sumar al trastorno social del siglo provocado por la pandemia del coronavirus. Un trastorno social que ha desembocado en enfermedades de ansiedad, ha desembocado en muchos problemas emocionales causados en millones de personas por la pérdida de trabajo, por el hambre y, ¿por qué no decir también, por el miedo a ser infectados? Y este trastorno social también ha desencadenado en protestas, porque la gente se hartó del encierro obligatorio y también salió a la calle. La gente se cansó de que le violaran su derecho constitucional de la libre circulación y que trajo también repercusiones hasta en el ámbito religioso al impedir que las iglesias se reunieran para adorar. Aquí en los Estados Unidos la gente salió a gritar y a decir que quieren libertad. Miren el siguiente video. This virus is here to stay, just like the flu, and that's it. We need to come out. And that's it. We need to come out. I think they should open up. I don't think they should ever close. It's not the government's job. They should give us information, relevant and factual information, and let us make up our own minds what we want to do. Interesante, hermanos, la gente quiere libertad, no quiere confinamiento. La gente no quiere sufrir de la pandemia de soledad que muchos ancianitos han estado experimentando. Pero dos cosas se ha visto en estas protestas que la gente exige.
libertad y ¿qué cosa? Y justicia. En tiempos de coronavirus, en tiempos de pandemia, exigir libertad y justicia. El mundo nunca se imaginó que una pandemia le quitaría la libertad. ¿Y por qué vino la pandemia? ¿Por qué apareció la pandemia? ¿Por qué la pandemia le quitó la libertad a la gente? Vamos a mirar Jeremías capítulo 34. Jeremías 34, versículo 17. Jeremías 34, versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y ¿a qué cosa, hermanos? A la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Hermanos y hermanas, como ustedes pueden ver, las pestes vienen cuando no se quiere escuchar a Dios. Y en el caso de los judíos aquí, fue porque ellos hicieron un pacto con Dios, de que después de los años que Dios había dicho, se le daría libertad a cualquier judío que estuviera en la condición de esclavo. Pero a ellos les gustó tanto tener a su prójimo de esclavo, que cuando llegó el tiempo de darle la libertad, no se la dio. Vean el versículo 13 y 14 aquí mismo en Jeremías 34. Versículos 13 y 14. Así dice Jehová Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Hermanos, ¿cuál fue todo el problema por el cual el Señor entonces le dio libertad a la pestilencia, a la espada y al hambre? Porque su pueblo no le quiso oír. Porque su pueblo no le quiso obedecer. Porque su pueblo, aunque Dios había hecho un pacto con ellos, violaron el pacto. Hermanos, cuán importante es que nosotros escuchemos a Dios, que le pongamos atención, que le obedezcamos a lo que Él dice, que no vengamos sábado tras sábado, ir sermón tras sermón y seguir igual, hermanos. Dios quiere que su pueblo le oiga. No me oíste, dice, no me escuchaste, más bien desobedeciste mi pacto. Por eso, porque no le quisiste dar libertad a tu hermano, después de los 6 años de servicio, le doy libertad a la pestilencia para que venga, a la espada y al hambre. Hermanos, hoy también en el contexto de los 10 mandamientos, la gente exige justicia, exige libertad, pero la gente no quiere oír a Dios. La gente también, en cuanto a la santa ley de Dios, la pisotea, no la quiere respetar. Y por lo tanto, hermanos,
el castigo no se hizo esperar. La pandemia llegó, la peste destructora llegó. Dios no impidió que apareciera e hiciera los estragos. ¿Por qué? Porque el mundo ha pisoteado su ley, ha pisoteado su pacto, ha pisoteado sus mandamientos. El mundo le ha dado la espalda a Dios. Imagínense ustedes si todos guardáramos la santa ley de Dios. Nadie guardaría ese domingo como día de reposo falso, sino que todos guardaran el santo día sábado como el sello del Dios vivo. Pero por darle la espalda a la santa ley de Dios, por pisotearla, por no querer escuchar, el mundo en su gran mayoría está en apostasía. Si todos guardáramos la santa ley de Dios, mis hermanos, no hubieran muertes como la de George Floyd, ni hubieran reacciones violentas como las que hemos visto. Ahora la gente quiere ser libre. La gente quiere sentirse libre. Pero esa libertad que la gente quiere, hermanos, solo se puede lograr si anda de la manera como dice el Salmo 119, versículo 45. Leámoslo. Aquí está, hermanos, lo que se necesita para andar libre y sentirse libre. Salmo 119, versículo 45. Dice: y andaré en libertad, porque busqué, ¿qué cosa? Tus mandamientos. La gente sale a la calle, freedom, freedom, libertad, libertad. Y por más que griten, más leyes van a venir restringiendo las libertades. Porque no han entendido que la verdadera libertad se consigue guardando los mandamientos de Dios. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y al buscar los mandamientos, hermanos, para obedecerlos, se encuentra lo otro que la gente anda protestando. Se encuentra la justicia. Pues miren aquí mismo el versículo 172 lo que dice. Versículo 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos, ¿qué cosas son? Justicia. Hermanos y hermanas, el hombre solo va a ser libre y va a alcanzar la justicia cuando se vuelva a los santos mandamientos de la ley de Dios. Interesante que dice estas palabras y algunos lamentablemente las leen y dicen: pero es que esa ley es para los judíos. Ese sábado era para los judíos. Estamos en la gracia y siguen pisoteando la santa ley del Señor. Siempre he dicho y lo vuelvo a decir: la gracia no es licencia para desobedecer a Dios. La gracia no es licencia para pisotear la santa ley de Dios. La gracia es poder para obedecer la ley de Dios. Y para que nosotros veamos que esta justicia que dice aquí, que son los mandamientos, para que veamos que esta justicia no solo era para el pueblo de Israel, vean lo que dice el versículo 144, aquí mismo en este salmo. Dice: justicia eterna son
tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Los mandamientos que son justicia solo para el tiempo del pueblo de Israel, solo para el tiempo del Antiguo Testamento, o son justicia para cuánto tiempo. Es justicia eterna. Y para que ustedes miren, hermanos, que se está refiriendo a los mandamientos de la ley de Dios, vean los versículos 142 y 143, aquí mismo en este salmo. 142 y 143 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Así que la justicia eterna está en la obediencia a los santos mandamientos. Mis hermanos, gloria a Dios, porque hemos encontrado la verdadera libertad y justicia, ¿no es cierto? Pero esta justicia y libertad que la Escritura dice que se encuentra en la obediencia a los mandamientos, primero se tiene que encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Pues Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 lo siguiente. Evangelio de Juan capítulo 8 y versículo 31 y 32. Juan 8, versículo 31 y 32. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en otra parte dice: yo soy la verdad y la vida. De manera, mis hermanos, que necesitamos que primeramente Jesucristo nos dé libertad con su verdad, la verdad revelada en el Evangelio. Necesitamos que Jesucristo, hermanos, nos haga libres del pecado. Y cuando somos libres del pecado, nos deleitamos en la libertad y la justicia, obedeciendo su santa ley. Todo aquel que ande buscando la libertad y la justicia en la santa ley de Dios, sin primero venir a Cristo para que lo liberte del pecado, sentirá obedecer esa ley como una carga sobre sus hombros, difíciles de llevar. Pero cuando ha venido a Jesús y Él le liberta del pecado, la obediencia a la ley de Dios se convierte en una delicia. El sábado no se guarda porque tengo que, lo guardo porque me lleno de gozo en ese día. Hay deleite en la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Así que, mis hermanos, necesitamos venir a Cristo. Si hemos andado alejados de Cristo, hermanos, hagamos hoy la decisión de lanzarnos a los brazos de nuestro Salvador. Si hemos andado mediocres, si hemos andado allí que ni estudiamos la Biblia ni oramos, es una vida de mediocridad, hermanos, vengamos a Jesús para que nos dé libertad de esa mediocridad y nos haga cristianos fervorosos, cristianos llenos de vida, llenos del Espíritu Santo. Entonces hallaremos la justicia y la libertad obedeciendo la ley de Dios. Será un deleite esa libertad, esa justicia, porque antes Jesús nos ha dado la liberación que tanto anhela nuestra alma. Bien lo reconoció el salmista. Vean el Salmo 85 en el verso 10 lo que dice: ¿qué se encuentra cuando uno viene al Señor? Salmo 85 versículo 10. La Escritura dice
La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿A dónde se encontraron y a dónde se besaron? En la cruz del Calvario. Allí, en la cruz del Calvario. Mirando a la cruz y mirando lo que allí ocurrió, allí vemos nosotros que la justicia y la paz se besaron. Es decir, ahí se encontró la justicia de Dios y el perdón para el pecador. En Cristo muriendo en la cruz, en Cristo colgado allí, hermanos, muriendo por nosotros, ahí estaba la justicia de Dios. Pero ahí se besó con el perdón que le daría a todos los que aceptaran a Jesucristo como su Salvador. En Cristo hay justicia, en Cristo hay libertad. Por eso, como bien lo dice el Salmo también, el Salmo 106, vean ustedes, 103, versículo 6, vean ustedes aquí cómo se expresa el salmista. Salmo 103, versículo 6. Jehová es el que hace, ¿qué cosa? Justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Jehová es el que hace justicia. La gente puede salir a protestar pidiendo que se haga justicia, pidiendo que pare tanta injusticia que se hace sobre las minorías. Los gobiernos, algunos van a responder con más represión, con más injusticia. De manera que la esperanza para el hombre está solamente en nuestro Dios. Debe el hombre buscar a Dios. Debe el hombre entregarle su vida a Dios para que encuentre allí la verdadera libertad y justicia. Pero volviendo a estas confrontaciones, volviendo a las confrontaciones de estos días, ¿qué deberíamos ver nosotros como pueblo remanente, hermanos? Dejemos que el don profético nos lo diga. Que no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay disturbios y confusión constantes. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido. En el mundo entero las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal. La marea de la corrupción y el crimen suben de continuo. Cada día se registran actos de violencia, robos, asesinatos, suicidios y crímenes indecibles. Así que lo que deberíamos de ver entonces, en todo lo que está ocurriendo, es que no deberíamos de estar viviendo en las ciudades grandes. Deberíamos de salirnos a los pueblitos, alejados de las aglomeraciones. ¿Por qué? Porque los disturbios y la confusión son constantes y es una marea. Es una marea, dice, que está subiendo de continuo. Una marea de corrupción y de crimen, de violencia, de robo. Sigue diciendo, el Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan poner su casa en la tierra y cultivar sus propios frutales y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Mi mensaje es, lleven a sus familias lejos de las ciudades. Así está escrito en el libro de la ciudad del campo, página 4 y página 41. Hermanos y hermanas, este servidor salió a comprar. Iba bien tranquilo a la tienda esta, la Walmart que me queda cerca. Y aparece ahí que está cerrado. Y estaba temprano. Me fui a otra y estaba cerrado. Necesitaba ir al banco y estaba cerrado. Por miedo
a las revueltas, por miedo a los saqueos, por medio a la confusión y a las protestas. Pero ahora vamos a ver por qué Satanás es que se aprovecha de estos descontentos sociales provocando disturbios y confusión. Miren ustedes esta declaración. No nos damos cuenta hasta qué grado las agencias satánicas están trabajando en estas grandes ciudades. La obra de colocar el mensaje de la verdad presente ante el pueblo está llegando a ser cada vez más difícil. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Evangelismo, página 27. Circunstancias desalentadoras y prohibitivas. Sí, porque hasta nos prohibieron que nos reuniéramos. Aquí porque el gobernador antes nos dejó libres, pero en otros estados la gente quiere reunirse y no la dejan. Y cuando la dejen, les han dicho: los ancianos no tienen que ir a reunirse con ustedes, porque va a ser por etapas, va a ser por fases. Como dice la gente, ¿por qué hacen eso con los que están sanos? Hay muchas cosas que están detrás de todo esto, pero yo solo quiero que se fijen en la parte de arriba. Que Satanás está trabajando en las grandes ciudades y está haciendo que la obra de colocar el mensaje de la verdad presente ante el pueblo esté llegando a ser cada vez más difícil. Nosotros lo hemos visto. Los servicios de adoración pública se prohibieron. Salir de la casa lo prohibieron. Detuvieron el avance de la obra misionera. Mucho hermano dijo: ¿cómo yo voy a tocar puertas? Dijo: si ahorita me puedo infectar, o el que le toque la puerta no me va a abrir porque tiene miedo. Hermanos y hermanas, en alguna manera, como dice aquí esta declaración, en circunstancias más desalentadoras y prohibitivas, la obra de Dios se ha estado haciendo o se debe hacer. Hay algo que me llama la atención de esta declaración, y esa palabrita que dice: tendrá que hacerla. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis. Tendrá que hacerla. Por eso es que yo titulé este mensaje: Coronavirus, el trastorno social del siglo y la verdad presente. Porque, hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que la predicación de la verdad presente también es esencial? No solo es esencial que se abran unos negocios, no solo es esencial que se dejen ir a unos trabajadores porque ellos son esenciales, también es esencial que se proclame la verdad de Dios para este tiempo. Y por la gracia del Señor, este ministerio, Dios le permitió y le sigue permitiendo que en medio de plena pandemia proclame el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque ha habido hermanos fieles, tanto aquí en esta iglesia como los que están en otros lugares,
que fielmente han estado enviando sus diezmos y ofrendas, y con esos diezmos y ofrendas hemos podido pagar los 4 canales de televisión y la radio, y no han dejado de predicar ni un solo día en esta pandemia. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque como dice la sierva de Dios, tendrá que hacerla, la iglesia tiene que hacer la obra. Bendito Dios que nos dio a nosotros una manera de hacerla, la manera menos peligrosa. Yo de verdad alabo al Señor. Ayer una hermanita me llama, muy lejos de aquí la hermana, pero aquí en Estados Unidos, y dice: sáqueme $500 de la tarjeta de débito. Ok, hermanita, le digo, ustedes han sido mi iglesia en esta pandemia, me dice. Ustedes han sido mi alimento. Yo todos los sábados he comido del pan que ustedes han dado desde ese púlpito. Y yo he visto que ustedes son adventistas de verdad, me dice. Ay, dicen que no son, pero lo que ustedes predican me dice que sí son. Y hermanos, así el Señor nos dio el privilegio de que en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, lo que es esencial para el mundo, nosotros no hayamos dejado de dárselo al mundo. Y ya que estamos hablando de verdad presente, ¿alguien sabe lo que quiere decir ese término, verdad presente? Si alguno no sabe, le pongo esta declaración inspirada en la pantalla para que sepa qué es verdad presente, o a qué le llamamos nosotros los adventistas verdad presente. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente. Consejo sobre la Salud, página 43. ¿Y cuáles son esas doctrinas a las que se refiere esta declaración? Ni más ni menos que estas: el santuario, el juicio investigador, la santa ley de Dios, el sábado, el mensaje del tercer ángel, el estado de los muertos, la justificación por la fe, la reforma pro salud, la segunda venida de Cristo y otras que no puse ahí, pero con esas quedémonos. Hermanos, estas verdades en su conjunto las descubrieron aquellos hermanitos que comenzaron el movimiento adventista allá después del chasco de 1844. Conforme ellos fueron descubriendo estas verdades, empezaron a publicarlas en una revista que, por cierto, le pusieron La Verdad Presente. Y allá circulaba por el este de los Estados Unidos. Allá circulaba la revista. Y la gente de esos lados, allá de Massachusetts, Maine, todos esos estados, cuando miraba aquella revista que decía The Present Truth, encontraban ahí estas doctrinas. Esto que los adventistas llamaron, esto es verdad presente. ¿Qué quiere decir verdad presente? Verdad actual, verdad para este tiempo. Desde entonces, hermanos, esta verdad se ha estado proclamando hasta que por la gracia de Dios llegó a cada uno de nosotros. Y ahora nosotros nos identificamos con esta verdad y hemos visto que esta verdad presente es una gran bendición, ¿no es cierto? Nos ha sacado de la oscuridad, nos ha abierto los ojos. Mis hermanos, ¿por qué esta verdad presente ha sido una bendición para nosotros? Por lo que causan en nuestra vida, por el efecto que han producido en nuestra vida. ¿Cuál es ese efecto? Vamos a ver lo que dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, verso 17.
Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Mire lo que dice el Señor aquí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que debe hacer la verdad en nosotros? Santificarnos. El propósito de conocer la verdad, o el propósito de que Dios nos haya dado a conocer la verdad, es para que ella nos santifique. Santifícalos en tu verdad. La bendición, hermanos, que hemos encontrado en la verdad es que ésta santifica al que la recibe. Por eso Jesús oraba. El Señor está orando aquí. Él oraba porque la verdad que emana de su palabra, como son las doctrinas que nosotros llamamos verdad presente, estas que están en la pantalla, el Señor oraba, hermanos, porque esta verdad presente, hermanos, no fueran una mera teoría en nosotros, sino que hicieran una obra de santidad en nosotros. Es allí la importancia, hermanos, de que no es suficiente con conocer la verdad, sino que es necesario que ella nos santifique. No solamente deberíamos nosotros ser hábiles en presentar la verdad, sino dejarnos santificar por ella. Pero ¿cómo puede darse esto? ¿Es que hay acaso principios de santidad en cada una de estas verdades? ¿Es que hay acaso principios de santidad en estas doctrinas que nosotros llamamos verdad presente? Por supuesto, hermanos. Miren, en la verdad del santuario. En la verdad del santuario nosotros encontramos que allí hay un lugar llamado como al fondo, santísimo. Y que en ese lugar santísimo, allá en el santuario celestial, Jesús está ministrando e impartiendo santidad a cada uno de nosotros. Cuando usted estudia la doctrina del santuario, solo el nombre ya dice qué santidad tiene. Santuario, lugar santo, lugar santísimo. Pero lo más importante, lo que está ocurriendo allí en el cielo. Jesús impartiendo santidad a sus seguidores. Hermanos, hay santidad en la doctrina del santuario, ¿sí o no? Pero ¿qué de la verdad del juicio investigador? ¿Qué principio de santidad hay allí? Bueno, mis hermanos, nosotros encontramos cuando estudiamos esa doctrina que los santos que ya murieron están siendo examinadas sus vidas y que se les están borrando los pecados que han testificado en su contra, para darles el Señor la sentencia final que dice que el que es santo siga siendo santo. ¿Cuándo va a decir esas palabras el Señor? Cuando termine el juicio investigador. Hay santidad en esa doctrina. Pero ¿qué en cuanto a la verdad de la santa ley de Dios? Nosotros vemos, hermanos, que las santas escrituras dicen que la ley de Dios es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hay santidad en la santa ley de Dios. Pero ¿qué decir de la verdad del sábado? ¿Qué principio de santidad hay allí? Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice de que el sábado es su día santo, dice el Señor. La palabra de Dios dice: santificad mis sábados. La palabra de Dios dice: y les di mis sábados para que sean señal de santidad entre mí y vosotros. Hay santidad en el sábado. ¿Qué decir de la otra verdad? La verdad del mensaje del tercer ángel. ¿Qué santidad hay allí?
Bueno, cuando nosotros leemos ese mensaje, ahí en Apocalipsis 14, al final del mensaje, nosotros encontramos unas palabras que dice: aquí está la paciencia ¿de quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Allí en el mensaje del tercer ángel, al final, ahí está la santidad, aquí está la perseverancia de los santos, aquí están los que perseveran en guardar los mandamientos, dice ese mensaje. Es decir, cuando dice paciencia de los santos, lo que quiere decir es perseverancia de ellos en guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué decir de la verdad del estado de los muertos? ¿Qué santidad puede haber en esa doctrina? ¿Qué principios de santidad hay allí? Bueno, hermanos, nosotros encontramos en las Escrituras que dice: estimada es a los ojos de Dios la muerte de todos sus santos. Y por esa razón es que van a ser los primeros en resucitar cuando Cristo venga. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de todos sus santos. Hay santidad en la doctrina del estado de los muertos. Bueno, pero ¿qué en cuanto a la justificación por la fe? ¿Qué santidad puede haber en esa doctrina? Mis hermanos, el tiempo no da, pero Pablo dice en 1 Corintios 1:30, dice que Dios, dice, en Cristo Jesús nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. De manera, hermanos, que la justificación y la santificación van de la mano. Hay santidad en la doctrina de la justificación por la fe. Pero ¿qué en cuanto a la verdad de la reforma pro salud? ¿Qué santidad hay ahí en esa doctrina? Bueno, nosotros encontramos, hermanos, cuando estudiamos esa doctrina, que nuestros cuerpos deben ser entregados en sacrificio vivo y luego santo y agradable a nuestro Dios, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Hay que presentar nuestros cuerpos, dice el apóstol Pablo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay santidad, hermanos, en la enseñanza, en la doctrina de la reforma pro salud. Pero ¿qué de la segunda venida de Cristo? Hermanos, nosotros encontramos en esa doctrina que la santidad es indispensable para poder ver a Jesús cuando Él venga en gloria. La Escritura dice: sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Hay santidad en la doctrina de la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes cuánta razón tuvo Cristo cuando oraba y le decía a su Padre: santifícalos en la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad? Estas doctrinas que emanan de la verdad que está aquí en la palabra de Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta cuánta razón tuvo Jesús cuando decía: santifícalos? Porque en cada una de estas verdades hay santidad, hermanos. Hay muchos principios de santidad involucrados en cada una de estas doctrinas y se deben aplicar en nuestra vida. Si nosotros no aplicamos los principios de santidad que hay en cada doctrina de la verdad presente, hermanos, somos címbalo que retiñe nada más, puro ruido. Es necesario que cada principio de santidad de cada una de esas doctrinas se entreteja en nosotros. Mire lo que dice el don profético, se lo pongo acá. Las verdades, dice, de la palabra de Dios hacen frente a la gran necesidad práctica del hombre. No ha de pensarse que estos grandes principios son demasiado puros y santos para ser aplicados en la vida diaria. En otras palabras, sí se pueden aplicar a la vida diaria. Son puros y santos, pero se pueden aplicar a la vida diaria. ¿Por qué? Son verdades, dice, que llegan al cielo y alcanzan la eternidad, y sin embargo su influencia vital ha de ser entretejida en la experiencia humana. Han de compenetrar todas las grandes y pequeñas cosas de la vida.
En cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestra manera de vivir, hermanos, los principios de la verdad presente se deben mirar. Se deben mirar los principios de la verdad presente. ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo hacemos nuestros negocios? ¿Cómo nosotros, hermanos, nos movemos en el mundo? La gente tiene que ver que los principios de santidad están bien entrañados en ese hermano, en esa hermana. Miren ustedes, debe ser entretejida, dice. Esta santidad en la experiencia humana debe compenetrar todas las grandes y pequeñas cosas de la vida. Y sigue diciendo, recibida en el corazón la levadura de la verdad, así le llama la sierva de Dios a la verdad presente, la levadura de la verdad. Recibida en el corazón, dice, la levadura de la verdad regulará los deseos y purificará, ¿qué cosa, hermanos? Los pensamientos. Avivará las facultades de la mente y las energías del alma. Amén, hermanos. Palabras de vida del gran maestro, página 71. Así, hermanos, que cuanto antes, mis hermanos, apliquemos a nuestra vida los principios de santidad que posee la verdad presente, para que la proclamación de ella sea más efectiva. De lo contrario, pesará sobre nosotros la siguiente advertencia. Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. Me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos ni santificados por ella. Los hombres pueden oír y reconocer toda la verdad y sin embargo no saber nada del poder de la piedad. ¿Por qué? Porque en la vida del que la proclama no se mira esa piedad. No serán salvos, dice, por la verdad todos los que la predican. Sentencia, hermanos. No serán salvos por la verdad todos los que la predican. Dijo el ángel, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Según Isaías 52:11, y estos tengo hoy los testimonios, tomo 1, página 90. Hermanos y hermanas, yo creo que este es un buen momento para uno evaluar y decir, de todo esto que yo le llamo verdad presente, de todo esto que yo he conocido como verdad presente, este paquete de doctrinas, ¿cuántas de esas doctrinas verdaderamente han hecho un efecto de santidad en mi vida? Es bueno preguntarnos, hermanos. Porque la gente tiene el derecho allá afuera, no solo de oír la verdad presente, sino de mirar la verdad presente. Tiene el derecho de mirar con nuestros actos, con nuestra forma de hablar, que de verdad somos representantes de la verdad presente. Aquí dice, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. ¿Y quiénes son los que llevan los vasos de Jehová? Los ministros, primeramente. Pero después le siguen ¿quiénes? Los otros dirigentes de la iglesia. Los que llevan los vasos de Jehová son los que ministran en el templo, en las cosas de Dios. Hermanos, todos debemos nosotros, mis hermanos, ser como Job en este tiempo, temerosos de Dios y apartados del mal. Todos nosotros debemos buscar la santidad. Pero ¿cuál es la triste realidad, hermanos? ¿Cuál es la triste realidad? ¿Qué es lo que más se mira en las iglesias hoy? ¿Se promueve la santidad en las iglesias? Apenas oyen un sermón que les dice que tiene que cambiar ciertas cosas y ya no quiere venir la gente. Se cambian de iglesia. La gente la agarra contra uno. Hermanos, yo les vengo a hablar en el nombre de Cristo, hermanos.
¿Por qué irse y ya no querer oír a ese predicador? Vengan a oír a Dios cuando vengan aquí, mis hermanos. Dios es el que habla y Dios es el que dice: o cambias para llevarte al cielo o no cambias y te quedas aquí. El Señor es bien claro. Aquí en esta iglesia siempre vamos a promover la santidad, hermanos. Siempre la vamos a promover, aunque nos quedemos con unos poquitos. Yo siempre le dije a mi Dios: yo no estoy detrás del dinero y no le voy a decir a la gente lo que quiere oír. Le voy a decir a la gente lo que Dios dice en su palabra, aunque se queden poquitos. Este ministerio Dios no lo levantó para hacer dinero. Mis hermanos, lo que se mira en las iglesias es una mundanalidad terrible. Y nosotros tenemos que ponernos listos, porque de repente nos relajamos. De repente el pastor dejó de predicar un poco fuerte y ya empiezan otra vez las modas, ya empiezan otra vez la manera de vestirse toda como los mundanos. No, hermanitos, siempre estaremos ante la presencia de Dios. Y ante la presencia de Dios, ante Él, andemos con temor y temblor. Busquemos agradarlo con lo que nos ponemos, con la manera como nos adornamos. Busquemos glorificar su nombre, hermanos. No le demos cabida a la mundanalidad en nosotros. Varias veces les he dicho desde este púlpito: si tienen ahí en su tocador esas cositas que pasan la línea aquí, ya tírenlos, hermanitas. Si tienen en ese teléfono los jóvenes esa pornografía, esas cochinadas que miran a veces, ya saquen esa basura de sus teléfonos. Los hombres, si tienen esa mente tan enferma que a toda mujer se le mira como que es un símbolo sexual, ya entréguele esa mente al Señor para que se la purifique, mi hermano. Necesitamos santidad en este tiempo. Jesús va a venir por un pueblo santo. Tenemos que estar nosotros de verdad entregados a Jesús. Miren lo que dice esta sierva del Señor: los ministros y el pueblo. ¿Quiénes? Los ministros y ¿quiénes? Y el pueblo carecen de preparación para el tiempo en que viven. Y casi todos los que profesan creer en la verdad presente, todos, en su estado de ambición mundanal, con su falta de consagración a Dios y su devoción al yo, son completamente incapaces de recibir la lluvia tardía. Y yo les pregunto: ¿y el que no reciba la lluvia tardía se va a salvar? No se va a salvar. Si estamos vivos, hermanos, para cuando la lluvia tardía se derrame, y se derrama sobre nosotros, oh, mis hermanos, estaremos listos para ser trasladados al cielo. Pero en la condición, dice esta sierva, en la que viven pastores y el pueblo, en una ambición de mundanalidad, falta de consagración a Dios, devoción al yo, en esa condición, dice, son completamente incapaces de recibir la lluvia tardía. Ellos piensan, dice, que están bien cuando están totalmente mal. Testimonios tomo 1, página 466. Hermanos y hermanas, yo les hablo con el corazón y les digo: esta pandemia nos debe acercar más al Señor. Esta pandemia, hermanos, nos debe a nosotros lanzar a los brazos de Jesús de una manera que nos purifique, nos lave, nos limpie y nos ponga su manto de justicia. Porque de lo contrario, mis hermanos, habrán sorpresas. Habrán sorpresas en el día final. Mire esta declaración tan triste que le voy a poner acá. En la última visión que se me dio, se me mostró el sorprendente hecho de que solo una pequeña porción de aquellos que profesan creer la verdad serán santificados por ella y salvados. Testimonios, tomo 1, página 608. Una pequeña porción de los que profesan creer en la verdad serán santificados por ella y salvados. ¿Por qué solo una pequeña porción?
Porque siempre es una minoría la que quiere agradar a Dios. Porque siempre es una minoría que anda buscando andar en el temor del Señor. La mayoría va por donde la corriente va. Oh, mis hermanos, hay que ser de la minoría. Hay que ser de la pequeña porción que finalmente se va a salvar porque se dejaron santificar por la verdad. Pero de todas estas doctrinas que nosotros llamamos la verdad presente, la que debe estar sonando tan fuerte en este tiempo es la que está en rojo. Es decir, la del mensaje del tercer ángel. Esta doctrina debe estar sonando, hermanos, tan fuerte como la trompeta. Y aún en este tiempo de pandemia. Porque como leímos hace unos ratos, la iglesia tendrá que hacer la obra en tiempo de crisis, en circunstancias difíciles y prohibitivas. La iglesia tendrá que hacer la obra. Lo que no hizo en tiempos de paz, lo va a hacer en tiempos difíciles. Y esta del mensaje del tercer ángel, hermanos, debe sonar fuerte como una trompeta. Miren esta declaración. La verdad presente para este tiempo comprende los mensajes del tercer ángel que siguen al primero y al segundo. Nuestra obra es presentar este mensaje con todo lo que está involucrado en él. Permanecemos de pie como el pueblo remanente de estos últimos días para promulgar la verdad y dar el clamor del maravilloso mensaje distintivo del tercer ángel, dando a la trompeta un sonido certero. Manuscrito número 10, página 314. Interesante, hermanos, lo que dice esta declaración. Que la verdad presente para este tiempo es el mensaje del tercer ángel. Con todo, dice, lo que está involucrado en él. ¿Y qué es lo que está involucrado en él? Mejor leámoslo. Vamos a Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Leamos aquí el mensaje de los tres ángeles. Y miremos el tercero también, porque ahí está, al final. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Dice la Escritura: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel, hermanos? Anunciar que la hora del juicio ha llegado. ¿Y cuándo llegó la hora del juicio? En 1844, hermanos, llegó el juicio investigador. El primer ángel de Apocalipsis 14 lo anunciaba. Debía predicarse que la hora del juicio ha llegado y había de invitar a la gente a adorar a Dios. Adorarlo, dice, porque Él es el que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Y en qué mandamiento de la ley de Dios dice esto mismo? En el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahí nos dice que debemos guardar el sábado, que debemos trabajar 6 días y descansar el séptimo día, porque ese día Jehová terminó de hacer los cielos, la tierra, el mar y toda la fuente de las aguas. Hay que adorar a Dios por ser el creador, dice ese mandamiento. Y aquel mensaje del primer ángel está trayendo las palabras de Éxodo 28 al 11, las está poniendo acá el primer ángel. Veamos el segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿En qué consiste el mensaje del segundo ángel, hermanos?
en anunciar la caída de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Ese es el sistema religioso que tiene confundido al mundo y que lo componen todas aquellas iglesias que están en apostasía, guardando un día de reposo falso como es el domingo. Hay que denunciar ese sistema apóstata llamado Babilonia. Han caído espiritualmente hablando. Pero vamos al tercer ángel, al mensaje del tercer ángel. Dice el versículo 9 hasta el 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Noten, este mensaje se tiene que dar ¿cómo, hermanos? A gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Dar la advertencia al mundo de que no vayan a recibir la marca de la bestia cuando ésta sea impuesta. Marca que bíblicamente hablando no es otra que el día de reposo falso, el domingo, que se va a imponer por decreto, por ley en el mundo. Cuando ese decreto salga y la gente acepte eso, habrá recibido la marca de la bestia. Pues el mensaje del tercer ángel le dice al mundo: no reciban la marca de la bestia, no vayan a adorar a la bestia, no beban ese vino fermentado que la bestia está dándole al mundo ahora. Ya nosotros sabemos quién es la bestia. Mis hermanos y hermanas, el tercer ángel da el mensaje de advertencia y lo da a gran voz. Pues la sierva del Señor acaba de decir que este mensaje del tercer ángel se tiene que proclamar en este tiempo con todo lo que está involucrado en él, porque esto es verdad presente. Ahí andan algunos pastores ahí que no quieren predicar el mensaje de los tres ángeles. Miedo les da decir quién es la bestia. Miedo les da decir de qué se trata la marca de la bestia. Andan algunos ahí como disimulando el mensaje. Hermanos, por inspiración de Dios, a nosotros se nos ha dicho: predíquenlo bien claro, háblenlo fuerte, como cuando la trompeta suena, así certero, así digan de qué se trata la marca de la bestia, quién la va a imponer, qué va a pasar con aquellos que la reciban. Oh, las plagas caerán sobre ellos. Digan eso, prediquen de eso, dice el Señor. Lo dijo a través de la sierva del Señor Elena White, y aquí está clarito, hermanos. Nosotros aquí, por la gracia del Señor, decidimos predicar este mensaje de los tres ángeles, así como la sierva de Dios dice, con sonido certero. Y por eso los diezmitos del Señor, ahí están, pagando $54,000 mensuales, para que por 4 canales de televisión en este estado de Texas y una radio estén predicando este mensaje, porque esta es la verdad presente para este tiempo. Interesante, hermanos, que este mensaje, predicarlo, a uno lo hace impopular. A uno lo hace impopular y uno se consigue insultos, uno se consigue pues enemigos incluso, porque este mensaje, hermanos, predicarlo desentona con lo que todas las iglesias están predicando. Este mensaje, hermanos, despierta oposición.
Nosotros estamos conscientes de eso. Pero pregunto, aún así, ¿tenemos que seguir predicando este mensaje? Tenemos, hermanos. Tenemos, mire lo que dice el don de profecía. Diferentes periodos en la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad, y lo puse en rojo para que ustedes vean, cada nueva verdad se abrió paso. ¿Entre qué cosa? Entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Así está escrito en el libro La Gran Controversia, páginas 609 a la 610. Pero noten la declaración. La verdad se ha abierto, dice, paso entre el odio y la oposición. Y eso ha sido así todo el tiempo, hermanos. Nosotros tenemos que prepararnos, porque cuando el odio y la oposición se vengan contra nosotros, tenemos que saber que esa va a ser una prueba dura. Pero el Señor ya nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aun cuando venga esa prueba, no los voy a dejar, dice el Señor. Tenemos, hermanos, que predicar el mensaje, porque los siervos de Dios siempre lo han hecho, aún con oposición. Empezamos este sermón hablando de Noé, que Jesús dijo: como en los días de Noé, dijo Jesús, así va a ser cuando yo venga. Y fuimos a ver allá Génesis y dice: la tierra estaba llena de violencia. Y Dios dijo: voy a destruirla. Pero saben que la mensajera del Señor dice que Noé, él predicó la verdad presente para ese mundo. Y lo hizo entre el odio y la oposición. Miren, se lo pongo acá. Noé, dice, no solo predicó la verdad presente apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. En otras palabras, la verdad presente de sus días hacía efecto en él. El principio de santidad de la verdad presente que Noé predicaba, hermanos, se miraba en él. Dice, puso en práctica cada sermón que pronunció. Aunque nunca, dice, hubiera elevado su voz para formular sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo en medio de los corruptos e impíos, habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Sin necesidad de predicar, el hombre se paraba en un lugar y él ya era un sermón. Cuando lo miraban comer, había otro sermón ahí. Cuando lo miraban como él trataba a la gente, otro sermón. Y dice que eran sermones condenatorios para los incrédulos. La gente se sentía condenada. Este Noé no quiere comer cerdo y nosotros comemos. Pues esa forma de comer le condenaba a los incrédulos, a los disolutos. Pero dice, soportó con paciencia y humildad semejante a la de Cristo las provocaciones, los insultos, las burlas y los escarnios. ¿Se burlaban de Noé porque no comía cerdo? ¿Se burlaban de Noé, hermanos, porque su forma de vida era una vida santa? Sí, se burlaban. Le hacían escarnio, dice. Lo insultaban. Noé predicó la verdad presente y lo hizo en medio de insultos, burlas, escarnios. ¿Y cuál era el mensaje de la verdad presente que Noé predicaba, hermanos? ¿Cuál era? Ustedes van a decir, pues no veo en la Biblia ningún término verdad presente en relación con Noé. Bueno, hermanos, por inspiración del Señor, a través de esta sierva, Elena White, nos dice cuál era el mensaje de la verdad presente que él predicaba. Se los pongo acá. Llegó el momento cuando la última invitación de Noé se extendió a la raza culpable. Una vez más le suplicó que prestaran atención al mensaje de advertencia y que buscaran refugio. ¿A dónde, hermanos? ¿En qué consistía el mensaje de la verdad presente de Noé? Consistía en una advertencia.
Y acabamos de leer nosotros que el mensaje de los 3 ángeles hoy en este tiempo igualmente es una advertencia. No vayas a recibir la marca de la bestia. No vayas a adorar la bestia. Noten la similitud. El mensaje de Noé consistió en un mensaje de advertencia. Dice, extendió sus manos suplicantes, con voz saturada de simpatía, con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas. Les comunicó que su obra estaba terminada. Pero las burlas, los escarnios y los insultos pronunciados en alta voz y más decididos que nunca se amontonaron sobre Noé. Estás loco, Noé. Fanático, extremista. ¿De dónde ha sacado eso que va a venir un diluvio? Pero él extendió las manos suplicantes. Les hizo la invitación, entren. Dice, el entusiasmo, el fanatismo y la locura llenaron su oído. Porque los verdaderos fanáticos estaban allí, en los que se burlaban del mensaje de Noé. Pero noten ustedes, esto me llena de conmoción. Se despidió de ellos y junto con su familia, ¿qué cosa? Entraron al arca y entonces, ¿qué cosa? Dios cerró la puerta. Y la puerta que se cerró detrás de Noé dejó el mundo afuera. Una puerta se cerró en tiempos de Noé y el Señor la cerró tras él. En aquella época Dios había abierto una puerta para que los habitantes del mundo antiguo pudieran encontrar refugio si creían en el mensaje que les había enviado. Pero esa puerta se había cerrado ahora y nadie la podía abrir. Oh, hermanos, qué duro esto cuando la puerta de la gracia se cierre. El tiempo de prueba, dice, había terminado. ¿Qué significa esa expresión, el tiempo de prueba? El tiempo de gracia. Algunos dicen, ¿de dónde sacan estos adventistas que la gracia se va a acabar? Y yo les digo, miren a los antediluvianos. ¿Cuántos años de gracia les dio el Señor? 120 les dio. Y a los 120 la gracia se acabó. Miren la gracia que le extendió a Sodoma y Gomorra. Sí, es bíblico el cierre de la gracia. Dice, había cesado la gran paciencia de Dios. Se habían acumulado las cifras en el divino libro de registro. La copa de los injustos estaba llena. Había cesado la misericordia y la justicia blandió entonces la espada de la venganza. Así está escrito en ese matinal cada día con Dios, página 233. Hermanos, ¿qué había pasado con los antediluvianos? La gracia se cerró para ellos. La puerta de la gracia se cerró. Y vea lo que sigue diciendo. Hubo una puerta que se cerró en tiempo de Noé. Hubo otra puerta que se cerró para los incrédulos en ocasión de la destrucción de Sodoma. Pero hubo una puerta que se abrió para Lot. Hubo una puerta que se cerró para los habitantes de Tiro. Y otra puerta que se cerró para los habitantes de Jerusalén que no creyeron. Pero había una puerta abierta para los humildes creyentes que obedecían a Dios. Y lo mismo ocurrirá al fin del tiempo. La puerta de la gracia se va a cerrar para el mundo incrédulo. Pero si estamos con Cristo, va a quedar abierta para nosotros. Mis hermanos y hermanas, es necesario ahora entrar por la puerta de la gracia. Jesús dice, yo soy, ¿qué cosa? La puerta. Y no está cerrada ahora. Todos podemos entrar. Todos podemos venir a Él. Pero un día se va a cerrar. El mensaje de advertencia se debe dar, se tiene que predicar que la gracia se va a acabar y que es necesario entrar ahora en las puertas abiertas de la gracia. Yo quisiera hacer un llamado.
a las iglesias de hoy y a todos nosotros a que entremos libremente ahora antes que se cierre la puerta de la gracia. Yo quisiera, mis hermanos, animarles para que ya no juguemos con el Señor, ya no andemos allí entre semana haciendo una cosa y el sábado haciendo otra. Pongámonos de una vez con el Señor, hermanos, exactos, como Él dice. Nos va a ir bien. El Señor ha prometido darnos la vida eterna. Así que, mis hermanos, entremos ahora. Ahora debemos también, como dije, estar preparados porque la oposición se va a levantar para nosotros. Y cuando la oposición se levante, hermanos, si estamos bien tomados de la mano del Señor, nos pondremos siempre del lado de Jesús. No vamos a traicionar a ningún hermano. Nos podrán agarrar en un lugar, nos podrán esposar, nos podrán meter en un cuarto oscuro, nos podrán dar de garrotazos, pero no vamos a delatar a ninguno de nuestros hermanos. Porque el Señor nos va a sostener para ser fieles y leales a su verdad. Pero es necesario desde ahora, hermanos, ponernos del lado de esta verdad. Lutero eligió ponerse del lado de la verdad que él conoció. Y aunque se le vino la maquinaria encima, porque cuando el papado se te viene encima, mira la historia. Cuando el papado se le viene encima a los que se ponen del lado de la verdad, eso es terrible. Pero Lutero enfrentó al papado con su verdad presente que predicó en ese tiempo. Miren ustedes, se lo pongo acá. La oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero. Una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. ¿Cuál es esa verdad de actualidad? El mensaje ¿de qué? De los tres ángeles. Al Señor, dice, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares propios del tiempo en que viven y según las circunstancias de que están rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad. Pero hoy día, dice, la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. ¿Sí? La gente rechaza el mensaje de los tres ángeles. Dicen que es una locura de los adventistas eso, de la marca de la bestia. Rechaza el mensaje. Existe hoy, dice, la misma disposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que las palabras de Dios. Y los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. Conflicto de los siglos, página 133. En otras palabras, si Noé tuvo oposición, si Martín Lutero tuvo oposición, no podemos esperar nosotros otra cosa. Pero, hermanos, para terminar, aun cuando haya oposición y aun cuando haya coronavirus y aun cuando haya trastorno social del siglo, la verdad presente se tiene que seguir predicando. Nosotros, hermanos, debemos confirmarnos en la verdad presente. Y debemos buscar que la gente también se confirme en la verdad presente. Igual como los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Vamos a leer de ellos lo que dice, y esto es con mi último versículo con el que voy a finalizar este mensaje. 2 Pedro 1, versículo 12.
Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cómo estaban los hermanos de la iglesia primitiva? ¿Confirmados en qué cosa? En la verdad presente. Ni Nerón con sus persecuciones les arrebató la verdad presente que tenían bien arraigada en su corazón. Y nosotros también. Ni pandemias, ni persecuciones, ni nada nos debe arrebatar la verdad presente, porque igual la hemos de tener muy arraigada en nuestro corazón. Mis hermanos, hay que ser firmes y valientes. Hay que perseverar en la fe. Hay que contender por la verdad. Hay que seguir predicando este mensaje. En tiempos de pandemia, la verdad presente es esencial. ¿Cuántos lo creen? Dios les bendiga y que juntos como pueblo seamos fieles en proclamar este mensaje. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente, pueblo del gran Dios, pues es su gran jefe, marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, en Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante,
huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Que ese sea nuestro himno de batalla, que ese sea nuestro himno, hermanos, de marcha, y esta verdad presente no nos apartemos de ella, sino que con valor proclamémosla firmes y adelantes. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos dé esa valentía. Padre nuestro, sabemos, Señor, que se va a requerir de nosotros el ser firmes y valientes en este tiempo final. Sabemos, Padre, que Satanás está preparando al mundo para que ejerza una oposición al mensaje del tercer ángel. Pero, Señor, nosotros somos conscientes de eso y estamos aquí para decirte, cuenta con nosotros, Señor. Danos el privilegio de ser parte de esos que darán el fuerte pregón. Ayúdanos, Señor, desde ya a acercarnos tanto a ti, a hacer de verdad un cambio completo por tu poder, de tal manera que nos invistas con tu Santo Espíritu y así, Señor, proclamemos tu verdad. Padre, te rogamos que ninguno de nosotros te vaya a fallar, que ninguno de nosotros se vaya a desertar. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a permanecer en esta senda de la verdad presente hasta el día glorioso de tu venida. Y te pedimos, Señor, que las adversidades y las cosas que vengan, oh Señor, no nos debiliten, sino que más bien nos hagan poner más la mirada en ti. Gracias porque en medio de esta pandemia, por tu gracia y por tu amor, hemos estado proclamando el mensaje. Y te rogamos, Señor, que por el tiempo que tú quieras y de la manera que tú quieras, nos uses con poder para predicar este mensaje. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.